gogorra izan da, 3 kirolari oso onakin, bat CT, bi CT eta bestiare bai horre ondala, olimpikak. Orduan, manga zaila ez dut nire surfonen atearez, eta, bueno, naiz eta hori manga pasaet, ondo konpetidet azkenengo 10 minututan, orduan guztua pasaetela, eta, bueno, pauso bat aurreo. Bueno, lantzen egon naiz nire urduritasuna mangetan asko, azkenengo urtean nik asko asko ikastietela, eta bain hobetzen dijoa, eta banekin azkenengo 5 minututan leilanina joan behar nula, kubritzea, eta ez utzio batu bat hartzen, eta ondo junda da, nik uste gero eta lasai hona gola, gero eta urbillo, plaza olimpikoa lortzeko, orduan guztua. Bai, hori da, oraindik ikusi behar da beste jendeak segiteon, baina, ni saiatuko naiz main roundetik alik eta urrutinena juten, eta suerteakin finala iristen. Nerviosa nago egia esan da, gaina beti amestu honekin, surfa olimpikoa intza momentutik honekin amestu eta hain ja gero eta urbillo ikustiare bai nerviosa jartzez, baina saiatuko naiz lasaitzen, urduritasun hori hobeto eramaten, eta mangaz manga jun, eta suerteakin lehenengo euskalduna izan olimpiadetak klasifikatzen naizena. Sí, la verdad es que he tenido una manga muy difícil con 3 deportistas muy buenas, 2 CTs, las 3 olímpicas, entonces sabía que tenía que darlo todo. No me he quedado del todo contenta con las olas que he cogido, pero dentro de lo que cabe he competido bien en los últimos 10 minutos y he podido cubrir a la que iba tercera y he podido pasar. Estos últimos años he trabajado mucho esto, los nervios, al final es algo que siempre vas a tener y tienes que intentar sacar lo mejor de ellos y he estado trabajando, este último año también me ha dado más confianza y seguir trabajando y ahí hemos hecho. Sí, eso es, ahora dependemos de lo que hagan los demás un poco, yo tengo que intentar seguir pasar rondas, ahora ya estoy en semifinales y nada, intentar seguir pasando todas las rondas posibles y con suerte clasificarme a las Olimpiadas. Un poco nerviosa, la verdad es que es algo con lo que he soñado desde 2020, desde 2016 que se dijo que las Olimpiadas, el surf iba a estar en las Olimpiadas y el último año no he podido conseguirlo y ahora con más ganas, nervios de ser la primera euskalduna en poder clasificarse, pero con muchas ganas también, con motivación para inspirar a más gente. Eskerrik asko.